Imagínelo conmigo. El Palacio Imperial de Roma, mármol frío y resplandeciente bajo la luz de las antorchas, y en el centro de ese escenario, un hombre desbordado por el vino, la ira y la paranoia. Nerón. Frente a él, no un enemigo, no un esclavo rebelde, no un senador conspirador, sino su propia esposa embarazada, Popea Sabina, mujer conocida por su belleza calculadora y su influencia venenosa en los pasillos del poder. El emperador, fuera de sí, lanza patadas brutales contra su vientre hinchado, mientras el eco de cada golpe retumba como un juicio divino. No hay música de fondo, no hay gritos de guardias intentando detenerlo, solo el sonido seco de huesos y carne cediendo bajo la furia de un hombre que se creía Dios. Y entonces, silencio. Popea yace sin vida, el feto que cargaba también. Nerón respira agitado, con el rostro deformado por la furia y el sudor, y alrededor, cortesanos que no se atreven a levantar la vista, porque en Roma era más seguro perder la dignidad que perder la cabeza. Este episodio, narrado por Tácito con la sobriedad de quien sabe que incluso las palabras tiemblan frente a semejante brutalidad, es uno de los momentos más reveladores del carácter del emperador, caprichoso, violento y tan inseguro que prefería matar antes que escuchar. Nerón no se limitaba a gobernar, jugaba a ser un artista de la crueldad, un improvisador de tragedias sangrientas en las que los cuerpos eran su lienzo. Y créame, si este es el comienzo, lo que sigue solo se hunde más en las profundidades del horror romano. Porque la pregunta que deberíamos hacernos no es solo por qué lo hizo, sino por qué todos los que presenciaron la escena callaron. El silencio cómplice fue el verdadero cimiento del imperio. Si esta historia lo estremece, y debería, le invito a que se quede, porque vamos a atravesar juntos las cloacas más oscuras de Roma y el alma de su emperador más cruel. Suscríbase, porque lo que viene no es un relato de grandeza, sino una radiografía del poder cuando se pudre desde dentro. ¿Quiere seguir sabiendo? Prepárese, lo peor está por contarse. Nerón no golpeó a Popea en un arrebato fugaz como los poetas románticos del futuro intentarían suavizar. No, lo hizo con la contundencia de un verdugo improvisado, pero con la frialdad de quien sabía que nadie en esa sala se atrevería a interponerse. Tácito, en sus Anales, libro 16:6, recoge el episodio con la sobriedad de la tragedia, un enfado trivial, una discusión sobre asuntos domésticos, y de pronto el emperador descargando su furia a patadas sobre el vientre grávido de su esposa. Suetonio, en Vida de los Césares, Nerón, 35, añade un matiz cruel. Nerón estaba ebrio, como si la embriaguez fuera suficiente excusa para la barbarie. Lo cierto es que Popea, embarazada de su segundo hijo, murió en ese instante, víctima de la brutalidad del hombre que, irónicamente, ella misma había ayudado a encumbrar al poder. Y mientras su cuerpo se desplomaba, el aire en el palacio se espesaba con un olor metálico, mezcla de sangre y miedo, que ni los perfumes más caros de Arabia podían disimular. Imagine la escena, los senadores invitados a la cena, petrificados, mirando al suelo, sabiendo que cualquier gesto de compasión podía ser interpretado como traición. Los esclavos, acostumbrados a recoger cuerpos de gladiadores destrozados en la arena, ahora debían levantar el de una emperatriz, con la piel aún tibia y el vientre hundido. Roma se había acostumbrado al espectáculo de la violencia, pero esta vez no había público, ni vítores, ni clamor del Coliseo. Era un asesinato íntimo, doméstico, tan crudo que ni siquiera los cronistas romanos pudieron adornarlo. Y, sin embargo, el silencio reinó. Nadie acusó, nadie lloró en voz alta, nadie pidió justicia. El poder de Nerón era tan absoluto que podía golpear el útero donde se gestaba su propio linaje sin que una sola voz se levantara contra él. Aquí, queridos oyentes, hay algo que supera la anécdota morbosa. Roma nos enseña que la verdadera tiranía no reside en el látigo, sino en la parálisis de quienes lo observan sin resistir. ¿Qué piensa usted?
¿Fue solo un crimen humano o un pecado que merecía la ira de los dioses? Déjeme su opinión en los comentarios. ¿Perdón o castigo divino? Porque si hasta los dioses callaron, ¿qué nos dice eso del mundo en que vivía Nerón? Antes de reducirla al papel de víctima, debemos entender quién era Popea Sabina. No fue una mujer ingenua ni un simple adorno en la corte imperial. Era la hija de Tito Olio, un cónsul de respetable linaje, y de Sabina Mayor, famosa por su belleza. Desde joven, Popea entendió que Roma no premiaba la virtud femenina, sino la astucia envuelta en seducción. Casada primero con Rufo Crispino, un caballero ecuestre de alto rango, pronto se hartó de su mediocridad y lo cambió por Otón, uno de los cortesanos más cercanos a Nerón. Pero no se engañe, no lo hizo por amor, sino por cálculo. Tácito, en los Anales 13:45, retrata a Popea como ambiciosa, carente de escrúpulos y con una lengua tan venenosa como su belleza. Fue ella quien, a fuerza de susurros en la almohada, envenenó la relación entre Nerón y su primera esposa, Octavia, la hija del emperador Claudio. Popea insistía en que Octavia era estéril, fría, indigna del linaje de los Césares. Nerón, débil y siempre ansioso de aprobación femenina, acabó escuchando más las palabras de Popea que la voz de la razón. Así se consumó la desgracia de Octavia, repudiada, acusada falsamente de adulterio y finalmente ejecutada, con su cabeza enviada como trofeo a Popea. Así era el juego en el que Popea destacaba, la intriga. No levantaba espadas, levantaba rumores. No derramaba sangre con sus manos, pero sí con su lengua. Su poder residía en su capacidad para manipular al hombre más poderoso del mundo, hasta el punto de hacerlo instrumento de sus deseos. Nerón, a su lado, no era emperador. Era un joven caprichoso convertido en marioneta por una mujer que entendía que en Roma, el sexo y el susurro podían más que las legiones. Pero, claro, quien juega con fuego en Roma termina carbonizado. Suetonio nos recuerda que Nerón, incapaz de tolerar ni la mínima contradicción, podía pasar del amor al odio en un instante. Popea lo había empujado a asesinar a Octavia, lo había envenenado contra los senadores que le eran incómodos, había dictado indirectamente muertes desde la seguridad de su lecho. Y sin embargo, el día que alzó la voz contra él, por un asunto trivial, cuentan algunos, quizá por reprocharle su tardanza o sus excesos, Nerón decidió que su amante, su esposa, la madre de su hijo en gestación, ya no era una consejera, sino un estorbo. Aquí yace la ironía macabra. Popea dominó el tablero de ajedrez romano, pero olvidó que jugaba contra un hombre que no respetaba reglas. ¿Acaso no es Roma misma la metáfora de Popea? Astuta, ambiciosa, cruel, pero destinada a ser devorada por la furia de su propio monstruo. Para entender a Nerón, no basta con observarlo en el clímax de su locura. Hay que volver al inicio, a su infancia, donde ya se gestaba la tragedia. Nerón nació en el año 37 d.C. bajo el nombre de Lucio Domicio Aenobarbo, hijo de Cneo Domicio, y de una mujer que sería todavía más temida que él, Agripina la menor. Su padre, según relata Suetonio, Nerón 6, llegó a decir en tono de maldición que, de esa unión, solo podía nacer algo detestable y ruin. No estaba equivocado. Apenas un año después de nacer, el pequeño Lucio ya era huérfano de padre y quedaba bajo la tutela de Agripina, que no era precisamente el modelo de ternura materna. Ambiciosa hasta el tuétano, Agripina tenía un único proyecto: moldear a su hijo como instrumento de poder. Y lo hizo a base de miedo, manipulación y veneno político. Roma no era lugar para niños, y menos para uno destinado a la púrpura imperial. Desde pequeño, Nerón aprendió que los abrazos maternos venían acompañados de intrigas y que el amor se medía en ascensos y alianzas. A los 12 años, Agripina se casó con el emperador Claudio, su propio tío, un hombre enfermo y titubeante que sucumbió al veneno que ella deslizó en su plato. Gracias a esa jugada, el joven Lucio fue adoptado y se convirtió en Nerón Claudio César Druso Germánico,
heredero del trono. Nerón, criado entre preceptores estoicos como Séneca, escuchaba discursos de virtud y autocontrol en la mañana, y por la tarde presenciaba cómo su madre envenenaba rivales y eliminaba a cualquiera que osara interponerse en su ascenso. Imagine el impacto psicológico. Un adolescente que aprende filosofía de Séneca y astrología de los sabios griegos, pero que a la hora de dormir, escucha cómo su madre maquina la muerte de su propio hermanastro británico, verdadero heredero de Claudio. Y sí, Británico murió súbitamente en un banquete, convulsionando ante los ojos de todos, mientras Nerón observaba con fría calma, sabiendo que la copa había sido preparada por su madre. No tardó mucho en rebelarse contra esa dominación materna. La historia de Nerón es, en parte, la de un hijo que creció odiando y temiendo a su madre, al punto de orquestar su asesinato. En el año 59, cansado de la sombra de Agripina, organizó un complot. Primero intentó matarla con un techo colapsado, después con un barco trucado que se hundía, y finalmente recurrió al método más directo: asesinos con dagas que la atravesaron en su villa de Miceno. Cuentan que antes de morir gritó: «Hiere mi vientre, de donde salió Nerón». No es irónico. El hombre que luego mataría a Popea a patadas había comenzado su carrera criminal destruyendo el vientre que lo trajo al mundo. Nerón no surgió de la nada. Fue un producto de su tiempo y de una madre que lo convirtió en herramienta de ambición. Roma lo moldeó con filosofía en la mañana y con sangre en la tarde. De esa contradicción nació el emperador que se creía artista, pero cuya verdadera obra fue la crueldad. Liberado del yugo de su madre, Nerón creyó respirar por primera vez. Ya no había voz alguna que lo reprendiera, ni mirada inquisidora que le recordara que debía ser emperador y no actor frustrado. Lo que siguió fue una transformación. El adolescente aterrorizado se convirtió en un joven embriagado de poder absoluto. Roma pasó de ser la capital del mundo a un gigantesco teatro donde Nerón era director, protagonista y, sobre todo, verdugo. Al principio, todavía bajo la influencia de Séneca y Burro, el prefecto del pretorio, el gobierno parecía estable. Hubo cierta moderación, incluso decisiones sabias, que hacían pensar que el joven César podría ser recordado como un príncipe virtuoso. Pero apenas murieron sus consejeros, el monstruo se desató. Suetonio lo describe con una frase lapidaria: «Nada era más vergonzoso que lo que Nerón consideraba diversión». Vida de los Césares, Nerón, 29. Y esa diversión incluía espectáculos donde los senadores eran obligados a aplaudir sus recitales de lira, orgías que se prolongaban hasta el amanecer, y ejecuciones convertidas en farsas teatrales. Nerón mandaba llamar a ciudadanos al azar, los vestía con pieles de animales y los soltaba en los jardines imperiales, donde él mismo, disfrazado de gladiador, los cazaba con lanza, mientras la corte reía o fingía reír. Roma entera fue sometida a su megalomanía artística. La ciudad escuchaba conciertos eternos, donde nadie podía retirarse hasta que el emperador terminara su actuación. Dicen que algunos fingían desmayarse o fingían la muerte para escapar de su música interminable. Y cuando la pasión artística no le bastaba, Nerón recurría a la crueldad. Humilló a senadores obligándolos a participar en sus juegos, ridiculizó a generales, confiscó riquezas enteras para financiar su teatro y convirtió al pueblo en rehenes de su locura. Su obsesión por Popea crecía al mismo ritmo que su desprecio por todo lo demás. Ella, que había maniobrado con astucia para desplazar a Octavia, se convertía ahora en su musa y verdugo al mismo tiempo. La única mujer capaz de dominarlo con una mirada, de exigirle, de recriminarle. Y Nerón, que no toleraba límites, acumulaba resentimiento. Aquí se gesta la paradoja. El hombre que podía incendiar Roma entera para componer un poema, no soportaba que en su propia casa alguien osara desafiarlo. La violencia doméstica de aquel fatídico día en que Popea murió a patadas no fue un accidente aislado, sino la consecuencia inevitable de un reinado que convirtió el poder en espectáculo y el espectáculo en tortura. Roma estaba siendo gobernada por un actor mediocre,
pero con la capacidad real de destruirlo todo. Y lo más perturbador no es que Nerón lo hiciera, sino que todo el Senado, la nobleza y el pueblo lo permitieron, callando, aplaudiendo, obedeciendo. ¿No le recuerda a tantas épocas donde la mediocridad disfrazada de poder arrastra a naciones enteras al abismo? Julio del año 64. Roma ardía. Las llamas comenzaron en la zona del Circo Máximo, donde las tabernas de madera eran pasto fácil del fuego, y en cuestión de horas el incendio se extendió como una serpiente incandescente devorando todo a su paso. Tácito, en los Anales 15:38, lo relata con precisión. La ciudad quedó envuelta en una nube de humo denso. El aire era irrespirable. Los techos se desplomaban sobre familias enteras. Los gritos de madres y niños se mezclaban con el crujir de columnas calcinadas. Roma, la invencible, se convertía en cenizas. ¿Y dónde estaba Nerón? La leyenda popular, extendida por Suetonio y Dion Casio, dice que contemplaba el incendio desde la torre de Mecenas, tocando la lira y declamando versos sobre la caída de Troya. Puede que sea un mito, pero ¿acaso no refleja su esencia? Un emperador que veía en la tragedia colectiva una inspiración artística. Cuando al fin se apagaron las llamas, 2/3 de la ciudad estaban destruidos. Miles habían muerto, miles más quedaban sin techo. La rabia del pueblo buscaba culpables, y todos miraban al mismo, Nerón. Entonces, como el actor improvisador que era, buscó un chivo expiatorio. ¿Quiénes? Los cristianos, una secta aún marginal y odiada, acusada de practicar ritos secretos y de despreciar a los dioses romanos. Nerón, astuto en su crueldad, encontró en ellos el blanco perfecto. Lo que siguió no fue una ejecución, fue un espectáculo de horror. Tácito lo describe sin adornos. Hombres y mujeres fueron cubiertos con pieles de bestias y arrojados a los perros, desgarrados bajo el rugido del público. Otros fueron crucificados a lo largo de la Vía Aurelia, sus cuerpos expuestos como advertencia. Y lo más escalofriante, decenas fueron untados con resina y cera, convertidos en antorchas humanas que ardían en los jardines imperiales mientras Nerón ofrecía fiestas nocturnas, paseando entre los cuerpos incandescentes con su túnica de auriga. Imagínese el hedor, carne quemada, humo mezclado con vino y perfumes, risas forzadas de senadores obligados a asistir a un banquete donde la iluminación eran cuerpos humanos. Esa era Roma bajo Nerón, el arte y el sadismo fundidos en un mismo acto. Los cristianos eran culpables solo de existir, pero servían como escenario para que el emperador lavara su imagen. Sin embargo, la historia no lo absolvió. Aquel incendio marcó un antes y un después. Ya nadie veía a Nerón como un gobernante caprichoso, sino como un monstruo sin límites. Y el pueblo, que había callado cuando golpeó a Popea, ahora murmuraba en las calles. Nerón había convertido el fuego en metáfora de su reinado, brillante, devastador y al final incontrolable. La relación entre Nerón y Popea no comenzó con golpes, sino con susurros. Popea era maestra en el arte de la seducción política. Sabía cuándo mostrarse dulce, cuándo celosa, cuándo indignada. Era la mujer que podía llorar en un pasillo y minutos después dictar la caída de una rival. Nerón, inmaduro, vanidoso y siempre necesitado de aprobación, cayó rendido. Popea lo convirtió en su obra maestra. Le hizo creer que él era un dios en la tierra, que su música merecía templos, que su voz era digna de los coros de Apolo. Y Nerón, ávido de halagos, le entregó todo: joyas, poder, títulos, incluso sangre, porque fue Popea quien lo empujó a repudiar y finalmente ejecutar a Octavia. En ese momento, ella reinaba como emperatriz absoluta. Su vientre prometía descendencia divina, y el imperio parecía girar alrededor de su belleza. Pero el amor en Roma nunca fue estable, y menos en el palacio. Popea, acostumbrada a manipular, empezó a exigir demasiado. No toleraba que Nerón se entregara a otras amantes.
ni que desapareciera noches enteras en bacanales donde, disfrazado de esclavo, se entregaba a excesos que ni los propios romanos podían nombrar sin rubor. Tácito nos cuenta que Popea solía reprocharle sus debilidades, y aquí se esconde la semilla del desastre. Nadie reprochaba a Nerón sin pagar el precio. La tensión entre ambos crecía como el humo invisible de un fuego oculto. Popea, embarazada, se mostraba más exigente, reclamaba atención, fidelidad, quizás un poco de cordura. Nerón, ebrio de poder, veía en esas recriminaciones un recordatorio incómodo de sus límites. En sus jardines, entre fiestas interminables y espectáculos crueles, se fue gestando un odio larvado. El mismo hombre que ordenaba quemar cristianos vivos como antorchas, no soportaba que en su propia casa una mujer lo contradijera. Y así llegamos a ese día fatídico. No fue un arranque casual, sino el desenlace lógico de una relación corroída por la ambición, el deseo y la violencia. Popea, que había conspirado para llegar al lecho imperial, terminó descubriendo que compartir la cama con un monstruo era tan peligroso como enfrentarlo en el Senado. Roma nos deja esta lección amarga. En el corazón del poder más grande del mundo, las disputas conyugales podían convertirse en tragedias imperiales. Lo íntimo y lo político eran la misma cosa, y en ambos ámbitos Nerón siempre resolvía de la misma manera, con sangre. La muerte de Popea no fue tratada como un crimen doméstico, sino como un asunto de Estado. Nerón, con la hipocresía propia de los tiranos, organizó para ella un funeral grandioso, digno de una diosa. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, fue embalsamado y colocado en un féretro de mármol, cubierto con telas púrpuras y guirnaldas de flores que intentaban disimular la brutalidad del final. Tácito, Anales 16:6, lo narra con un tono gélido. El pueblo asistió al espectáculo, no para llorar a Popea, sino para demostrar obediencia al emperador. Nerón mismo pronunció unas palabras fingidamente desgarradoras, como si hubiera perdido al amor de su vida y no a la víctima de su furia. El contraste era obsceno. El hombre que había destrozado su vientre a patadas la lloraba en público, y Roma entera debía aplaudir su dolor teatral. El Senado, por supuesto, no se atrevió a mencionar la verdad. Al contrario, decretaron honores divinos para Popea, altares, estatuas, sacrificios anuales, todo un catálogo de homenajes para encubrir un asesinato íntimo. Y lo más grotesco, en las monedas de ese año, el rostro de Popea apareció divinizado, con la inscripción Diva Poppaea Augusta. Roma estaba asistiendo a la canonización política de una mujer muerta por violencia conyugal imperial. Mientras tanto, en los pasillos del poder nadie se atrevía a hablar. Los senadores que habían visto la escena o que habían oído los rumores se callaban, conscientes de que una sola palabra podía significar su ruina. Los esclavos que recogieron el cuerpo sabían que su silencio era su única salvación. Y el pueblo, acostumbrado a tragedias públicas en el Coliseo, aceptaba la farsa como parte del guión imperial. Esta es la ironía más amarga. En una sociedad donde la violencia era un espectáculo cotidiano, la muerte de Popea fue transformada en liturgia oficial. Nerón había cometido un crimen íntimo, pero lo había maquillado como si fuera una ceremonia religiosa. Y al hacerlo, nos mostró que el poder en Roma no solo consistía en matar, sino en reescribir el significado de la muerte. No hubo justicia, no hubo reproche, no hubo castigo divino inmediato. Solo incienso, discursos hipócritas y monedas acuñadas con el rostro de una emperatriz que había muerto bajo las botas del hombre que ahora la veneraba como diosa. Tras la muerte de Popea, Nerón no se redimió. Al contrario, se hundió más en su espiral de locura y perversión. El vacío que dejó la mujer que había sido su amante, su esposa y su víctima, lo llevó a buscar un sustituto grotesco. Y lo encontró en un joven llamado Sporo. Tácito, Anales 15:37, y Suetonio, Nerón 28, narran este episodio con un asombro apenas disimulado. Nerón mandó castrar al muchacho, lo vistió con ropas de emperatriz,
lo rebautizó como Popea y lo presentó ante el pueblo como su nueva esposa. Imagine la escena. El mismo pueblo que había fingido llorar a la verdadera Popea, ahora debía aplaudir una boda donde el novio era el emperador y la novia un adolescente mutilado. Roma entera asistía a una farsa obscena, pero nadie osaba reír. Nerón, incapaz de lidiar con la culpa de haber matado a su esposa, prefirió inventar una parodia macabra de ella. Sporo, según las fuentes, no solo fue obligado a vestir como Popea, sino también a adoptar sus gestos, su voz, incluso su manera de caminar. Era como si Nerón quisiera resucitarla en un espejo deformado, en un simulacro que rozaba lo necrofílico. ¿Qué nos dice esto del emperador? Que su amor era posesión, su deseo era dominio, y su duelo, una caricatura. El hombre que había convertido a los cristianos en antorchas humanas ahora convertía a un adolescente en la sombra de una muerta. Roma, una vez más, cayó. Los senadores asistieron a la ceremonia, los esclavos sirvieron el banquete, el pueblo miró, y la historia avanzó como si la normalidad fuese posible bajo semejante aberración. La ironía es brutal. Nerón, que había transformado a Popea en diosa después de matarla, ahora la recreaba como espectro de carne, sometida, castrada y vacía. ¿Era duelo o era burla? Quizás ambas cosas, pero lo cierto es que aquel episodio revela hasta qué punto Nerón había cruzado los límites de lo humano. Su reinado ya no era gobierno, era teatro. Y Roma entera era obligada a ser público cautivo en una obra de sadismo y decadencia. El poder de Nerón no se medía en victorias militares, sino en su capacidad de arrastrar a toda una civilización a su locura íntima. La grandiosa comedia de Nerón, construida sobre asesinatos, parodias y excesos, no podía durar eternamente. Roma, agotada por incendios, ejecuciones y humillaciones públicas, empezó a murmurar con creciente temor y odio. Los senadores, hasta entonces cautelosos, comenzaron a conspirar. El historiador Dion Casio describe cómo la confianza en Nerón se desmoronó como un edificio sin cimientos. La aristocracia romana entendía que un emperador capaz de golpear hasta la muerte a su esposa, de convertir a un niño en su réplica femenina y de sacrificar cristianos como antorchas humanas, no tenía límites morales y por lo tanto representaba una amenaza para todos. Las provincias comenzaron a rebelarse. Galia, Hispania y Britania mostraban signos de desobediencia. La guardia pretoriana, antaño fiel, se dividía. Nerón lo percibió tarde, como siempre. Su mundo construido sobre miedo y teatro se derrumbaba. Suetonio, Nerón, 57, nos cuenta que al recibir la noticia de que el Senado lo declaraba enemigo público, hostis, Nerón entró en pánico. Intentó huir, pero no había escapatoria. La Roma que había torturado, engañado y humillado lo perseguía en cada esquina de su mente. En sus últimos días, se refugió en un burdel que había convertido en palacio, rodeado de criados y músicos, incapaz de enfrentar la realidad. Se dice que pronunció su famosa frase, «¿Qué artista muere conmigo?», recordando su obsesión con la teatralidad incluso en el final. Pero no era ironía, era desesperación. Finalmente comprendió que el poder absoluto que le había dado todo también podía quitárselo todo. Nerón se suicidó en el año 68 d.C., con la ayuda de un secretario, hundiendo su daga en la garganta. Su muerte no fue heroica ni elegante. Fue un acto desesperado de un hombre que nunca aprendió a vivir sin adulación, miedo y dominio. Roma, por su parte, respiró por primera vez en años, aunque la sombra de su locura persistiría en la memoria de los cronistas y en los ecos de cada incendio, cada patada, cada crucifixión. Nerón no fue simplemente un tirano, fue el ejemplo de cómo un hombre formado en miedo, ambición y excesos puede convertir un imperio en escenario de su propia demencia. Y así llegamos al epílogo de Nerón, un hombre cuya vida y muerte son un espejo deformado del poder absoluto. Roma sobrevivió, claro, pero no sin cicatrices, barrios destruidos,
familias desaparecidas, tradiciones violentadas y una memoria colectiva marcada por el terror y la fascinación. Los historiadores posteriores, desde Tácito hasta Suetonio, no se cansaron de advertir que su reinado era un ejemplo de cómo la combinación de miedo, impunidad y vanidad podía convertir a un gobernante en monstruo. Nerón dejó atrás un legado perverso: el arte como instrumento de locura, la crueldad como política cotidiana, la intimidad convertida en campo de batalla y un mensaje claro a quienes lo sucedieron. El poder sin control moral se torna autodestructivo. Su asesinato de Popea, el incendio de Roma, la persecución de cristianos y su obsesión con Esporo no son relatos aislados. Son piezas de un mismo patrón, la obra de un hombre incapaz de distinguir entre deseo, ira y justicia. En la historia de Roma, Nerón ocupa un lugar privilegiado, no por grandeza, sino por advertencia. Sus excesos nos enseñan que la civilización, incluso en su cumbre de cultura y poder, siempre puede sucumbir ante la combinación de psicopatía, ambición y silencio cómplice. Y esa lección trasciende los siglos. Nos obliga a mirar a nuestros líderes, a cuestionar la autoridad y a recordar que el horror no siempre viene de enemigos externos, sino de quienes, bajo el manto del poder, poseen la llave de nuestra obediencia. Así concluye este recorrido, desde la primera patada que terminó con Popea hasta el suicidio de Nerón, pasando por incendios, crucifixiones y parodias macabras. Roma sobrevivió, pero el eco de su violencia nos sigue enseñando sobre la fragilidad de la moral frente al poder absoluto. Reflexione, querido espectador, ¿qué hubiera pasado si todos los testigos de las atrocidades de Nerón hubieran hablado en lugar de callar? La historia, al fin y al cabo, no solo juzga al monstruo, sino también a aquellos que lo dejaron actuar. Suscríbase si quiere seguir explorando los secretos más oscuros de Roma. Y recuerde, conocer la historia es aprender a no repetirla. Porque, aunque Nerón ya no esté, sus lecciones permanecen más vivas que nunca, y su sombra, tan terrible como fascinante, sigue caminando entre nosotros.